Les pido por favor, abran sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 3. Hechos, capítulo 3. La exposición se va a basar en los versículos 1 al 10. Yo lo voy a leer en voz alta, usted por favor me sigue con su vista. El Espíritu Santo dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él le estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Padre bendito, queremos, Señor, pedir tu bendición mientras predicamos tu palabra. Señor, tu Espíritu Santo puede obrar de manera eficaz, de una forma que ningún hombre lo puede hacer. Te ruego, Señor, una gracia especial para los oyentes y una gracia especial para el predicador. Recordamos en este momento a nuestro pastor David, Señor, que pudiera estar predicándonos esta sección. Ayúdalo, por favor, en su salud. Ahora, Padre, asístenos con tu gracia misericordiosa, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En los últimos sermones nos han estado predicando sobre el día de Pentecostés, y Lucas nos ha estado enseñando acerca de cuáles son las características de una verdadera iglesia. Esas son las características que se ven, que se notan, se observan de manera natural en aquellos que han sido alcanzados por el Evangelio del Señor Jesucristo, que ha sido aplicado eficazmente por el Espíritu Santo. Lucas hace un comentario acerca de cuál era la característica de la iglesia en el primer siglo. En el capítulo 2, versículo 46, dice que la iglesia, los cristianos, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Así que en el capítulo, con estos versículos o con estas palabras, Lucas está cerrando su primera sección sobre aquellos días cuando comenzó la iglesia o cuando pasó el día de Pentecostés. A partir del capítulo 3, él va a abrir otra sección. Es una sección importantísima porque va a estar preparando el terreno para el segundo gran discurso del apóstol Pedro. Nosotros vimos que lo que sucedió en Pentecostés dio la oportunidad para que Pedro diera su primer discurso lleno del Espíritu Santo, y hubo después de esa predicación unas 3,000 personas que fueron añadidas a la iglesia. Pero ahora nosotros vamos a ver que Lucas va a dar una serie de escenarios que van a provocar el segundo discurso del apóstol Pedro, que inclusive va a traer 5,000 nuevos miembros para la iglesia. Eso está narrado en el capítulo 3 a continuación y el capítulo 4. Ahora, resumir es algo característico de nuestro autor del libro de los Hechos, de Lucas. Eso se puede ver también porque él también en esos primeros días que sucedían, él hace comentarios donde resume lo que estaba pasando en la iglesia. En el capítulo 2, versículo 43 dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Así que él no se dedica a describir cada maravilla y cada señal, sino que nos dice que durante el transcurso de varios días, los apóstoles hacían algunas cosas, por supuesto, empoderados por el Espíritu Santo. Ahora, hay algo que no debemos olvidar, que es un hilo conductor en todo el libro de Hechos.
Lucas también nos va a narrar acerca del crecimiento interno que se daba dentro de la iglesia. En él trata acerca de los efectos positivos que tiene el evangelio dentro del seno de la iglesia. Como por ejemplo, vimos en los capítulos 1 y 2 que hubo el derramamiento del Espíritu Santo y ellos fueron empoderados con el Espíritu Santo. Pero ese crecimiento interno iba acompañado también de tensión interna. Al mismo tiempo, sucedían algunas cosas dentro de la iglesia que ellos tenían que abordar y responder. Como por ejemplo, ellos comenzaron a discutir, en el buen sentido, quién sería el apóstol número 12 que cubriría la vacante que dejó Judas por haberse suicidado. Pero también, aparte de ese crecimiento interno que venía con esa tensión interna, venía acompañada también de crecimiento externo. Es decir, después de la predicación, el primer discurso del apóstol Pedro, 3,000 personas fueron añadidas. ¡Qué maravilloso! ¡Qué bendición! Pero al tiempo que venía ese crecimiento externo en que se expandía o en cantidad se aumentaba los miembros de la iglesia, también se levantaba una oposición externa. Tanto fue así que cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, el pueblo o algunos comenzaron a decir de ellos: son unos borrachos, son esto, son lo otro. Comenzó una situación allí, una oposición externa. Ese círculo que acabo de describir se va a ver a lo largo de todo el libro de Hechos. Y eso es lo que comienza Lucas en el capítulo 3. Va a haber un crecimiento interno, va a haber también, ellos van a abordar una situación, Pedro va a predicar, se van a aumentar 5,000 miembros más a la iglesia de Jerusalén, pero también eso va a provocar la persecución de los líderes judíos. Ahora, a pesar de que el texto que nosotros estamos considerando, capítulo 3, versículos 1 al 10, tiene esa función de ir preparándonos para lo que Lucas nos quiere hacer énfasis, que es el discurso de Pedro, no necesariamente tenemos que pasarlo por alto. Algunas cosas las podemos aprender de este texto. 3 cosas lo vamos a dividir en 3 partes. La primera, Lucas nos va a mostrar de versículo 1 al 3 que el Señor está preparando un escenario para una señal en ese momento en la iglesia. En segundo lugar, vamos a ver la señal puesta en escena, versículos 4 al 8a. Y por último, la tercera parte, veremos las reacciones ante la señal. Vayamos entonces a nuestro primer punto, preparando el escenario para la señal. Versículos 1 al 3. Dice Lucas: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Se nos dice en primer lugar que los apóstoles, y aquí específicamente Pedro y Juan, iban a la oración, y nos dice aquí a la hora 9. Esa hora 9 es lo que es para nosotros las 3 de la tarde aproximadamente. Esa oración comunitaria judía que se realizaba en el templo se hacía a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía, y la que están yendo ahorita los apóstoles a las 3 de la tarde. La última de estas 3 oraciones diarias que se hacían en el templo eran las más concurridas, por razones prácticas. Primero, porque las personas obviamente se dedicaban a sus trabajos, a sus labores en el día. Y en segundo lugar también, porque es la última oración del día, la de las 3 de la tarde, coincidían con el sacrificio de la tarde. Eso es lo que dice el Salmo 55, versículo 17, cuando David exclama: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz, él redimirá en mi paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Así que lo que están haciendo los apóstoles es, en este momento, o en estos primeros días, es conservar la tradición judía.
Ellos van primero al lugar donde todo judío oraba en el día, en el templo, y en segundo lugar también oraban cuando se estaban haciendo, como lo acabo de explicar, los sacrificios en el templo. Ahora, que se nos diga esto también, según el versículo 1, nos pone de que los apóstoles hacían esto con frecuencia. Porque Lucas ha dicho que por varios días y todos los días en el templo y por las casas, los apóstoles y los discípulos nuevos estaban compartiendo de la palabra, del pan y de las oraciones. Lo que nos hace preguntarnos y pensar por qué a estas alturas los apóstoles y los cristianos del primer siglo se aferraban a las tradiciones judías, porque ellos continuaban con esa cotidianidad o con esa tradición que tenían los judíos. Lo primero, hermanos, es que ellos pretendían, aquí cuando estamos viendo los inicios de la iglesia cristiana, ellos pretendían conservar unida la tradición judía con el cristianismo. Pero eso es algo que el Señor no se los va a permitir. De una u otra manera, más adelante, Él les va a indicar, rompan definitivamente con la tradición de los judíos. El punto es, hermanos, que los apóstoles fueron obligados más adelante a aplicar la enseñanza del Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que había dicho el Señor Jesucristo? No se puede derramar vino nuevo en odres viejos. La tradición judía, entonces, es un recipiente inadecuado, inapropiado para derramar lo nuevo del Evangelio, que es la fe en Cristo para salvación a todo aquel que cree. Eso para empezar, y permítame aplicarlo, tiene bastante que ver con nosotros en el siglo XXI. Por allí, hermanos, anda un grupo, probablemente ya te habrás topado o escuchado de ellos, que se llaman los cristianos mesiánicos, o algo así. A veces le cambian, hay una variante del nombre. Y estas personas pretenden conservar tradiciones judías porque ellos creen que esa es la mejor manera de adorar a Dios hoy en el nuevo pacto. Pero lo que están haciendo es, evidentemente, desconocen lo que ya la enseñanza de las Escrituras en el Nuevo Testamento nos está diciendo. Mientras el Señor Jesús movió a los apóstoles para que rompieran con toda tradición judía, hoy en día hay gente que quiere judaizarse nuevamente. De allí que le quieran llamar con el título hebreo al Señor Jesús. Y ellos hablan de Yeshua Damasaya. O hablan de el Eterno. No le dicen Jehová o Señor, dicen el Eterno. Yo no entiendo por qué dicen el término hebreo Yeshua Damasaya, considerando en primer lugar que el Señor Jesús ni los apóstoles hablaban hebreo. O sea, nunca le dijeron así. Porque ellos hablaban arameo. El pueblo judío para el siglo I estaba influenciado de haber regresado de los babilónicos, ¿se recuerdan? Y la lengua para ese momento y la lengua que habló el Señor Jesús era arameo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, cuando el Señor inspiró a los apóstoles y a sus escritores para escribir el Nuevo Testamento, no lo escribió ni en hebreo ni en arameo. Usó el griego. Así que empezar hoy a decir que deberíamos decirle Yeshua Damasaya es realmente una inconsistencia y una incoherencia con lo que la palabra del Señor enseña. Estas personas que dicen que hay que rescatar las tradiciones judías o las raíces judías de la fe cristiana están totalmente yendo en contra de lo que el Señor está moviendo a sus discípulos en el primer siglo. Rompan con toda tradición judía. Ahora, nos dice, volviendo al tema, es que Pedro y Juan venían al templo a la oración y les fue traído, resulta que por casualidad, ¿verdad? No es así, resulta que a esa hora, en ese lugar, apareció un hombre cojo. El hombre, dice Lucas, era puesto allí todos los días en una puerta, en una de las puertas hacia el recinto del templo, llamado en este caso La Hermosa. Era un sitio estratégico, hermanos, para que este hombre pidiera. Y era un sitio, lamentablemente, y vemos la condición deplorable de este hombre, el cual había sido puesto a vivir a la merced y a la misericordia de los demás.
Lucas nos dice que era cojo de nacimiento, y en el capítulo 4, versículo 22, hablando de ese cojo, dice que el hombre tenía 40 años. 40 años viviendo de la limosna de otros e imposibilitado de poderse trasladar por sus propios medios. La gente tenía que traerlo o llevarlo. En el primer siglo, mis hermanos, los mendigos se ubicaban en 3 sitios estratégicos. Un lugar era a las afueras de la casa de los ricos. Ustedes recuerdan que el Señor habla, por ejemplo, del rico y Lázaro. ¿Dónde estaba este mendigo Lázaro? Estaba en las puertas de la casa del hombre rico, porque esperaban que en esos banquetes el rico tuviera un poco de misericordia y le diera de su banquete, como le pasaba a Lázaro. O también, como Lucas también nos narra, de aquel hombre que le llama hidrópico y que el Señor Jesús sanó en las afueras de la casa de un gobernador fariseo. Ese era uno de los lugares a donde se colocaban los mendigos. Otro lugar eran los caminos principales. Por ejemplo, la Biblia nos enseña que había un hombre llamado Bartimeo, un ciego que estaba en el camino a Jericó, y que cuando venía el Señor, él también, o el Señor pasó por allí, él pudo disfrutar de su sanidad. Y un tercer lugar estratégico para que los mendigos pidieran limosna era obviamente la que vemos aquí, en el templo. En el templo, ¿por qué? Porque era muy concurrido, miles de personas asistían allí diariamente, y también porque la ley ordenaba a los judíos que entre ellos no hubiese mendigo. Y entonces en Deuteronomio 15, 7 al 8 dice: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Así que obviamente era un sitio estratégico, porque si venían adoradores al templo, ellos tenían que tener en claro este versículo, este mandato del Señor, y entonces se verían obligados a ayudarlo. La ley entonces en Deuteronomio les demandaba que los mendigos no fueran rechazados. Pero ellos, los judíos, en su afán y énfasis de la autojustificación, llegaron a pensar, llegaron a decir que darle a un mendigo era una virtud muy espiritual. Y realmente no era simplemente obedecer lo que Dios les había dicho en su palabra. Es por eso que el Señor Jesús les recriminó en Mateo 6, cuando des limosna, no hagas sonar la trompeta alrededor de ti, porque tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en secreto. Así que los judíos habían nuevamente, como todo, tergiversado lo que la palabra del Señor les enseñaba. Otro detalle que vemos de la narración de Lucas es que él dice que el mendigo fue puesto en una puerta llamada La Hermosa. La referencia a esa entrada, a esa puerta, no es una referencia vacía tampoco. La intención de mencionar a la puerta es porque era una puerta especial, era la puerta más costosa de todo el recinto. Según el historiador judío del siglo I, Josefo, dice que esta puerta estaba cubierta de bronce de Corinto y también tenía partes de plata y de oro. Se necesitaban aproximadamente 20 personas para abrirla y cerrarla. Así que de alguna forma esa puerta la había regalado un judío rico alejandrino que vivía en Egipto. Y entonces de alguna forma mostraba la opulencia, lo suntuoso del templo, o por lo menos la entrada también. El hombre rico entonces puesto allí y que Lucas haga esta referencia, hermano, nos pone el contraste entre la miseria humana, un hombre que no podía ni moverse ni por sí mismo, al lado o sentado de una puerta que era costosísima y que de alguna manera mostraba la opulencia y la suntuosidad. Ahora, otra cosa también, Pedro nos dice que en ese momento, como le dije hace un ratico, por casualidad, había un mendigo y Pedro y Juan venían pasando. La verdad es que este escenario es bastante común.
¿cuántas veces iban los apóstoles al templo? Lucas nos ha dicho, todos los días lo hacían. En las 3 oraciones del día. Era una cotidianidad. Segundo, ¿cuántas veces en el camino se iban a conseguir mendigos? Bueno, como acabamos de decir, era estratégico y era común que mendigos estuvieran precisamente en estos lugares para recibir la ayuda económica o para recibir las limosnas. Ahora, sin embargo, todo esto que pasaba todos los días, con la mayor cotidianidad, de la forma más natural, nuestro Dios lo utiliza para obrar con su providencia de una forma extraordinaria. Y es lo que nos dice, vamos al segundo punto, la señal puesta en escena. Vamos desde el versículo 3. El mendigo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Como lo acabamos de decir, una cosa que era bien común diaria, pasa en este momento de una forma común a ser extraordinaria. Los apóstoles Pedro y Juan escuchan la voz de este mendigo y son arrastrados a que le pongan atención específicamente. Los apóstoles Pedro y Juan entendieron que el Espíritu Santo iba a obrar de una forma que no lo había hecho antes. Aunque era natural que los mendigos estuvieran todos los días pidiendo alrededor del templo, no era natural que los apóstoles se detuvieran y estar atentos a cada mendigo. Los apóstoles, hermanos, no estaban improvisando en ese momento o esa tarde. Ellos no dijeron, epa, Juan, ¿será que ejercitamos un poquito el don que tenemos? No. El texto nos dice que hubo algo que arrastró la atención, que empujó, que los obligó a Pedro y a Juan a fijarse en un mendigo específicamente. Por cierto, no podemos creer que había un solo mendigo. Imagínense todos los mendigos que hubiesen en ese momento. Pero aquí nos dice el texto que Pedro y Juan, fijando en él los ojos. La oración que dice aquí Lucas es que hubo una fuerza atrayente de Pedro y Juan que les dijo, atiende la voz de esta persona específicamente. Un ejemplo de eso lo vemos del mismo escritor Lucas, pero en su evangelio. Recuerden que Lucas y Hechos es un volumen del mismo autor que nosotros tenemos dividido en 2 partes. Ahora, en Lucas, en el evangelio de Lucas, el mismo autor de Hechos, en capítulo 4, él utiliza las mismas palabras hablando acerca de esa fijación, ese arrastre que tiene el apóstol Pedro y Juan con respecto a este mendigo. Lucas capítulo 4, versículo 18, nos habla acerca de que el Señor Jesús ha sido recientemente bautizado por Juan el Bautista, va a comenzar su ministerio público y que él en ese momento es lleno del Espíritu Santo. Luego el Señor Jesús, lleno del Espíritu Santo, viene hacia una sinagoga y va a enseñar. Vean lo que dice el versículo 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías al Señor Jesucristo. Se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. ¿Qué dice a continuación? Y los ojos de todos en la sinagoga estaban, ¿qué? Fijos en él. Los especialistas en el lenguaje griego nos dicen que ese momento es como lo que nosotros decimos hoy,
la mirada estaba clavada de una forma intensa en la persona del Señor Jesús. Era como si, después de haber leído este pasaje mesiánico, el Espíritu Santo estaba obrando en los asistentes de la sinagoga y les dijo, escuchen lo que va a decir. Y al mismo tiempo el Señor Jesús, al ver cómo ese silencio y esa atención que estaba sobre él, y el Señor Jesús le dice claramente, hoy esta escritura se ha cumplido delante de vosotros. O sea, un pasaje que el Espíritu Santo usó, o un momento, para revelar la identidad del Señor Jesucristo a su pueblo. Bueno, la misma oración que habla acerca de esa intensidad en la mirada, de esa intensidad peculiar en la atención hacia las palabras del Señor Jesús, es la misma que utiliza Lucas en Hechos capítulo 3 para hablar de que ahora los apóstoles atendieran la voz del mendigo. Pero no solamente eso, es como si el Espíritu Santo estaba obrando en los apóstoles para que atendieran la voz del mendigo, pero al mismo tiempo el Espíritu Santo obraba en el mendigo para que atendiera fijamente lo que los apóstoles le iban a decir. Y por eso Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos, con un énfasis muy fuerte. ¿Qué tenía Pedro? Que él tenía que atender. Por supuesto, el mendigo, en versículo 5, entonces él, el mendigo, les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. ¿Qué es lo que el apóstol Pedro le podía ofrecer, ya que más adelante le dice, no tengo plata y no tengo oro, sino lo que tengo te doy? Alguien puede pensar, bueno, el poder del Espíritu Santo para sanarlo. Pero hermanos, como está formado, recuerden que estamos en un texto preparatorio para lo que Lucas quiere llamarnos la atención, que es el segundo discurso del apóstol Pedro. Lucas, o el Señor en su providencia, utiliza este escenario para que la gente se agolpe alrededor de Pedro. Pedro predique su segundo sermón del Señor Jesucristo y 5,000 personas sean salvas. Lo que estamos diciendo aquí es que lo principal en este momento no es la sanación del mendigo, sino su salvación. Lucas no tiene intención de revelar o de hacer el énfasis en que este mendigo recibió una sanación de su cuerpo. Y esto lo digo porque mucha gente lamentablemente hoy lee este pasaje y obviamente comprende que lo principal es el milagro recibido, pero no lo es. De hecho, Lucas hace mucho énfasis en que lo más importante es conocer a Jesucristo como Salvador y no como un sanador. Él lo hace de la misma forma en Lucas capítulo 17, Evangelio de Lucas capítulo 17, pero en este caso con el mismo Señor Jesucristo. Versículos 12 al 19 dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pasaron de lejos. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe, ¿qué? Aún el mismo Señor Jesús, los milagros, y recuerden que ya hemos hablado acerca de las señales y prodigios que el mismo Señor Jesús hacía, no tenían el propósito de resaltar el milagro en sí, sino que para ese momento llevar la salvación de las almas de los hombres. Así fue tal que aunque sanó a 10,
el Señor hace el mismo énfasis, registrado por Lucas, el mismo autor de Hechos, de que la salvación de sus almas es lo más importante. Sin embargo, Pedro le dice al mendigo, míranos, no tengo plata ni oro y lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, él entonces recibe o le da la mano y se pone en pie. Lo que le ofreció Pedro al mendigo, hermanos, no fue la sanación, fue la salvación de su alma. La sanación de su cuerpo llegó como una señal que el Dios providente quiso para llamar la atención, para después que Pedro no siguiera sanando, sino que predicando. Y eso lo digo porque, en primer lugar, Pedro le dice, en el nombre de Jesús de Nazaret, o en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hermanos, la expresión en el nombre de Jesús no es una expresión mántrica, no es una clave mágica de poder. Es como que fui a la entrevista de trabajo y me dijeron que no fuiste en el nombre de Jesús, pero ve mañana, en el nombre de Jesús se te va a dar. Entonces, usted ve esa forma en el vocabulario del evangélico moderno, y uno rápidamente percibe que él cree que esa expresión es una llave que abre todas las puertas. En el nombre de Jesús no me van a robar. En el nombre de Jesús se me va a dar trabajo. En el nombre de Jesús me voy a recuperar mi salud. No, hermanos, esa no es la forma en que es utilizada en el Nuevo Testamento. En el nombre de Jesús es una síntesis, una manera de sintetizar lo que Pedro le había estado hablando, lo que entendió este mendigo. Es un resumen de la certeza de quién es Jesucristo. En las Escrituras, hablar del nombre es hablar de la persona y su carácter completamente. Todos los días este mendigo sin duda estuvo escuchando lo que se hablaba del Señor Jesús por los que visitaban el templo y por todas las veces, porque Lucas nos dijo, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de hablar de Jesucristo. Lo que está sintetizando Lucas acá con la conversación de Pedro y el mendigo es que este mendigo creyó para salvación en el Señor Jesucristo. Y de allí entonces vino, por misericordia de Dios, la sanación de su cuerpo. Usted dirá, wow, pastor, usted tiene una capacidad de leer entre líneas lo que nosotros no vemos. No, hermanos, simplemente leí un poco más. Porque cuando Pedro explica sobre el mendigo lo que sucedió, en el capítulo 3, versículo 16, Pedro dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Lo primero entonces que está resaltando Lucas es que el mendigo tuvo fe, pero fe para salvación en el nombre del Señor Jesucristo. Creyó que la persona, el carácter de Jesucristo podía salvarlo, no sanarlo. ¿Y eso por qué? Primero porque la fe es un don. Lucas lo ha enseñado. Tal cual, no lo busquen, en Lucas 23, cuando el ladrón en la cruz está crucificado o muriendo al lado del Señor Jesucristo. ¿Y cómo es posible que una persona muriendo deposite su fe en otro que está muriendo? Pero él le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese ladrón confió en Jesús verdaderamente. ¿Y cómo sabemos que fue verdaderamente? Porque el mismo Señor Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué hizo que este hombre tuviera fe verdadera? Bueno, la fe es un don de Dios. Y Dios le dio en ese momento fe. Segundo, Pedro también dice, como le dije ahorita en capítulo 3:16, que este hombre había tenido fe en el nombre del Señor Jesús, y por la fe que es en él, allí entonces él había experimentado la bendición de ser salvo, y en segundo lugar, como consecuencia de ser sano. Tercero,
Lucas utiliza precisamente este tipo de milagros para hablar del Evangelio. Vean cómo más adelante, en Hechos, capítulo 14, Lucas nos narra lo mismo, esta vez no con una predicación de Pedro, sino con una predicación de Pablo. Hechos, capítulo 14. Está hablando de Pablo, que está en su obra misionera por las ciudades. Versículo 5, capítulo 14 de Hechos, versículo 5 dice: pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licanoia, y a toda la región circunvecina. Versículo 7, ¿qué hacían? Y allí predicaban el Evangelio. Versículo 8, y cierto hombre de Listra estaba sentado. Vean cómo estaba este hombre. Imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. ¿A quién se parece? Al mismo que está narrando en el capítulo 3, pero esta es otra persona porque es Pablo. Versículo 9. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, ¿a qué se parece esa narrativa? A lo que vemos en el capítulo 3. Fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe, ¿para qué? Para ser sanado. Pero dice que ese mendigo estaba oyendo a Pablo. ¿Y qué era lo que estaba diciendo Pablo según el versículo anterior? Predicando el Evangelio. Entonces el Señor en su providencia abrió el corazón de estos dos mendigos para que atendieran al apóstol predicando del Evangelio, y entonces ellos creyeran en Jesús como su Salvador. Ese es el énfasis de Lucas, hablar de la fe que los salva. Y en cuarto lugar, podemos entender esto porque la respuesta del mendigo es que él glorificó y adoró a Dios, no a Pedro ni a Juan. Debemos ir aterrizando. De este escenario, hermanos, es muy impresionante porque el Talmud judío es una compilación de comentarios de muchos años, antiquísimos, de los judíos acerca de la ley del Señor. Hay una sección que prohibía a los lisiados entrar al templo. Es decir, se dejaba que si alguien podía ir con un bastón, con una muleta, le dejaban entrar al atrio de los gentiles, pero no podía entrar ni al lugar santo para adorar a su Dios en el templo. Recordemos que para los judíos el templo es el lugar donde está la presencia de Dios. Pero si un hombre estaba imposibilitado totalmente para moverse, no lo podían meter. No lo podían traer cargado hacia el templo. Lucas nos dice que ese hombre de nacimiento tenía esa imposibilidad. Tenía 40 años, nos dice en el capítulo 4. 40 años sin la posibilidad de adorar a su Dios. Y por el Evangelio predicado por Pedro, le da entrada a Dios. Lo que nos lleva al tercer y último punto. Reacciones ante la señal. Versículos 6 y adelante. Mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. ¿Y entró a dónde, hermanos? Al templo, andando. ¿Y qué? Saltando. ¿Y qué? Alabando a Dios por primera vez en su miserable vida. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios nuevamente. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Antes de entrar al tercer punto, hay un detalle interesante. En el capítulo 2, finalizando, recordemos que vimos que las personas, los creyentes en aquel momento, vendían sus propiedades,
se la daban a los necesitados. En el capítulo 5, más adelante, se dice que la gente que vendía propiedades le daba el dinero a los apóstoles. Y Pedro le dice al mendigo, no tengo plata ni oro. ¿Qué ejemplo de los apóstoles verdaderos? Ellos no eran dueños del dinero del Señor. No tengo plata ni oro. Aunque ellos ministraban algunas cosas, no era su dinero. Una gran diferencia con los apóstoles modernos, que parecen más magnates que siervos de Dios. Pero eso es no la quería dejar pasar esa papaya, y quería resaltarlo. Pero continuemos. Este hombre entonces por primera vez en sus 40 miserables años, puede entrar al templo y adorar a su Dios. Y dice Lucas, él estaba saltando y andando, adorando a Dios. Que él ya estaba en el templo, no para mendigar el favor de los hombres, sino ahora para mendigar el favor al Dios eterno. Ya no le rogaba a los hombres, ahora le ruega a Dios. Así es el Evangelio del Señor Jesús. Cambia totalmente nuestra vida, como se la cambió a Él. ¿Qué podía significar para la audiencia original cuando Lucas registra esto? Definitivamente significaba una sola cosa, y es que por la predicación de los apóstoles y el anuncio del Evangelio en el Señor Jesús, el Mesías ya había estado entre ellos y estaba obrando. Recordemos que la audiencia es totalmente judía, es conocedora de las escrituras del Antiguo Testamento, de uno de los libros más conocidos entre el pueblo judío, que es Isaías, el profeta Isaías, capítulo 35, dice lo siguiente. Hay muchos otros textos, pero vamos a leer Isaías 35, versículos 3 al 6. Si no lo tienes, solamente escúchame, dice así. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Lucas, de forma muy intencional, describe al cojo saltando y alabando a Dios, lo que significaba evidentemente para ellos: el Mesías ha venido y los últimos tiempos están en marcha. El Mesías ha venido y los últimos tiempos están en marcha. Solo eso. ¿Qué significa para nosotros? Pastor, que oremos para que los lisiados y los cojos caminen. No, hermanos. Los dones de hacer milagros fueron dados en el siglo I para confirmar el mensaje que se estaba proclamando y la revelación nueva que se estaba dando. Ese evangelio y la verdad era proclamada por los apóstoles y por algunos discípulos del primer siglo. Para nosotros tenemos ya las escrituras confirmadas, el canon cerrado, y lo que debemos hacer ahora es lo que hicieron Pedro y Juan, proclamar el evangelio. Porque todo eso es simplemente preparativo para que Pedro, a partir del versículo 11, predique el evangelio. Sermón que veremos, si Dios lo permite así o lo quiere así, el próximo domingo. Pero para finalizar, hermanos, como aplicación, que a pesar de que esto es introductorio o preparatorio, y pudimos ver entonces ese escenario que nos puso Lucas, provocando en la salvación de un alma,
El Señor, el Espíritu Santo, movió todo eso para salvar a su elegido, a este mendigo, pero al mismo tiempo para salvar a 5,000 elegidos que iba a hacerlo a través de la predicación del apóstol Pedro. Pero no podemos olvidar que esta escena que acabamos de ver, este cuadro, es una ilustración de la situación miserable del hombre y de la expectativa de lo que la iglesia debe ofrecer. El cojo o el lisiado es una buena representación del hombre en torno a su relación con Dios. Un ser imposibilitado para entrar en la presencia de Dios. Un ser que no podía por sus propios medios relacionarse ni entrar en el lugar santísimo, pero que en el nombre de Jesucristo puede levantarse y andar y adorar a Dios. Se dice que una vez Tomás de Aquino visitó al Papa en la ciudad de Roma, al Papa Inocencio II, a lo cual en ese momento se encontraban contando una gran cantidad de dinero. Y el Papa le dijo: ¿ves, Tomás? Ya la iglesia no tiene que responder, no tenemos plata ni oro, como dijeron Pedro y Juan en Hechos 3. A lo que Tomás de Aquino respondió: sí, Santo Padre, pero tampoco puedes decir levántate y anda. Porque solo en el Evangelio los hombres pueden levantarse de su miseria y andar hacia el santo Dios. Nosotros, hermanos, tenemos que tener claro qué es lo que la iglesia ofrece, como la iglesia apostólica ofreció. No la sanación de las personas, la sanación física, sino el Evangelio para la sanación de su alma. Y si nosotros no ofrecemos, si la iglesia de hoy no ofrece lo que precisamente debe ofrecer, lo que el Señor puso que debía ofrecer, lamentablemente la iglesia no puede ofrecer nada al mundo. Porque la moralidad, haz esto o haz aquello, arregla esto, arregla lo otro, se lo puede ofrecer cualquier persona y cualquier organización. Hoy en día se ofrece, bueno, la iglesia es un lugar para socializar. Hay ministerios de adultos mayores, ministerios de adultos contemporáneos, ministerios de adultos jóvenes, ministerios de adultos con hijos, ministerios de adultos con hijos adolescentes, ministerios con hijos de adultos con hijos mayores, menores, ministerios de adultos con hijos que se fueron de casa, todo, jóvenes, ministerio de música, ministerio de teatro, ministerio, todo. Sin embargo, no estoy diciendo que no esté bien socializar, pero la iglesia no es un lugar para socializar, me explico, no es su primer propósito ofrecer un espacio para socializar, aunque por supuesto socializamos. La iglesia no es un lugar donde se da tratamiento emocional ni terapias psicológicas, porque ni la relación con las personas arreglarán nuestra enfermedad, me refiero al pecado, ni tampoco la terapia psicológica que nos haga salir como un gigante que puede afrontar todos sus problemas, no nos va a arreglar nuestro pecado, ni tampoco absolutamente ni la moralidad que podamos cambiar nuestra vida no nos va a arreglar nuestro pecado. Solamente en el Señor Jesucristo, en creer en su nombre, es lo que puede perdonar nuestros pecados. Y la iglesia debe anunciar el Evangelio. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22. Hebreos capítulo 10, versículo 19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar ¿en dónde? En el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Este hombre estaba impedido a entrar al templo. Pero aquí nos dice que nosotros tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios,
acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acércate a la presencia del Señor solo creyendo en Jesucristo como tu Salvador. Él puede darte las piernas que no tienes y darte entrada al lugar santísimo. Alguien pudiera sentirse un poco decepcionado porque quizás al leer este pasaje pudiera entender que, bueno, la sanación física se ofrece. Hemos visto que no es así. Sin embargo, alguien pudiera expresar legítimamente, pastor, la enfermedad duele, la muerte duele, el divorcio duele, la rebeldía de mis hijos duele, la escasez económica duele, pastor, la infidelidad de mi esposo o de mi esposa duele. A lo cual debemos responder, mis hermanos, que el evangelio, lo que ofrece la palabra del Señor, es el evangelio y la salvación de tu alma en Jesucristo. Que puedes deleitarte y ser pleno en Él solamente. Que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Que debemos esforzarnos en concentrarnos en el reino del Señor primeramente y toda su justicia. Que debemos levantar la mirada a lo eterno. Y ten por seguro, querido hermano, y ten por seguro, querida hermana, que el Señor en tu creciente relación con Él te dará la fuerza y la sabiduría para atravesar por ese problema. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo, hombre. Nuestro buen Señor y Padre Celestial, gracias te damos por tu bondad y misericordia. Gracias porque podemos ver a través de este episodio cómo tu providencia divina se mueve, Señor, y mueve toda circunstancia para traer la salvación a quien tú quieres, Señor. Gracias porque también nos enseñas a través de este texto cuál es la naturaleza y la misión de la iglesia, Señor. Y es poder ofrecerle al mundo la salvación que es en Cristo Jesús. No estamos para ofrecer limosnas, Señor. No estamos para ofrecer los placebos que el mundo ofrece. No podemos, Señor, ayudar a otra persona a que mejore su condición, me refiero física de vida, sin que precisamente preste atención a lo más trascendente e importante, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en tu voluntad, y en tu misericordia, y en tu gracia, obrarás como tú y solo tú quieres en la vida de las personas. Gracias, Señor, por tu palabra y por el Evangelio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.